Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de febrero de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En este momento, 6 de la mañana, está empezando el paro armado, la amenaza que estos bandidos del ELN le hacen al país entero y tratando de cubrirse de gloria a cuánta gente asesinarán, cuántas bombas van a tirar, qué es lo que van a hacer. Esta partida de bandidos a los que hay que enfrentar, y en eso hay que unirse con el presidente de la República, con las instituciones, con el Ejército Nacional, con la policía y todos los ciudadanos pendientes de contribuir como puedan contribuir a la paz de Colombia, denunciando, advirtiendo, estando atentos y obviamente trabajando y no dejándose intimidar, porque si esto es un primer paro de 3 días, si tiene éxito, pues el próximo lo decretan de 1 mes y Colombia estaría perdida. No podemos perder esta batalla, no la podemos perder. El país tiene que reaccionar y estos bandidos del ELN son lo que son y entonces pierden su tiempo, lo tienen que perder los que están diciendo que hay que reabrir las conversaciones, como decía ayer el señor Cepeda, el senador Cepeda, es que hay que conversar, de manera que el camino para conversar y para hacer un acuerdo como el que hizo Juan Manuel Santos entregándole el país a las FARC es a través de la violencia y de los paros y de las amenazas y de las bombas. Bueno, absolutamente inaceptable, el país no se puede dejar extorsionar y como hemos dicho en la hora de la verdad y lo repetiremos 1 y 1000 veces, hay que pasar a la ofensiva. Tenemos un Estado, un gobierno a la defensiva, un ejército a la defensiva, una policía a la defensiva. Hay que atacar, hay que quitarles las fuentes de sus recursos, hay que acabar con los campos sembrados de droga, hay que acabar con esa maleza, hay que acabar con esos cultivos, hay que acabar con los montajes que hacen a las orillas de los ríos para destruirse y lucrarse de manera infame. Hay que atacarlos y atacarlos donde quiera que estén. Eso de estar a la defensiva no es una buena estrategia, nos parece, lo queremos repetir. A propósito, y en medio de todos estos problemas, y hablamos del ELN y de que mataron aquí, que ponen una bomba en Puerto Rondón y que amenazan a un periodista en Arauca y que tienen el Catatumbo como lo tienen, a la gente encerrada entre sus casas sin poder salir a hacer mercado siquiera, no nos hablan de economía. ¿Cuál fue el crecimiento del PIB el año pasado? Y entonces seguimos contando cuentos y haciendo conjeturas. ¿Qué está pasando con el empleo en Colombia? La gran catástrofe del empleo que disminuye y disminuye o crece y crece como una sombra, como cuando el sol declina, el desempleo. ¿Y qué pasa con las balanzas? ¿Qué pasa con el sector externo de la economía? Necesitamos saber eso, necesitamos trabajar a partir de una realidad. Y el gobierno tiene que saber que no puede prescindir de un plan de promoción de exportaciones. El país está en una situación crítica desde el punto de vista de sus balanzas externas. Hacemos un alto en el camino para hablar de la muerte de Kobe Bryant, el gran basquetbolista norteamericano que falleció en un helicóptero donde llevaba a su hijita y llevaba a unos amigos también con sus hijitas para jugar un partido de básquetbol. Imprudencia, imprudencia. La firma de helicópteros no estaba autorizada para
operar sino en visual, viendo. Pero además la situación era tan crítica que los helicópteros de la policía no salieron. Una imprudencia, como casi siempre ocurre en los accidentes aéreos. Las máquinas normalmente no fallan. Quienes fallan son los hombres que las conducen. Medellín estuvo encendida ayer. Los estudiantes, y uno se pregunta, ¿son realmente los estudiantes o son unos encapuchados que se filtran en las universidades y los universitarios no tienen el coraje de denunciarlos? Porque lo mismo pasó ayer en Bogotá. Entonces fue primero Medellín, antier, ayer fue Bogotá, 5 horas estuvo paralizada la carrera 30 y nos dicen que era un puñado de sujetos encapuchados, estudiantes o simplemente una célula del ELN cuando los estudiantes no tienen el valor y el coraje de enfrentarlos. Por algo será, ¿no es cierto? Hoy es el día de San Valentín. Miren ustedes los contrastes. Hoy se celebra San Valentín, que es el santo del amor. Por ahí alguna persona muy descaminada dijo que hay que acabar con ese mito del amor romántico. Pues acabar con el amor romántico es acabar con el amor y acabar con siglos de historia del romanticismo. El romanticismo que no es otra cosa que las expresiones de amor entre una pareja. Cuando late más recio el corazón, según decía alguien, cuando se quiere hasta el final a una persona a quien se considera todo en la vida, el romanticismo. Por Dios, que no nos lo quiten. Hoy es pues San Valentín. Vamos a ver cómo le va a nuestros vendedores de flores. Se ha dicho que el viernes no es un buen día, pero no entendemos por qué. Porque se ha dicho que es el fin de semana el que no es buen tiempo, porque entre semana los jefes le llevan flores a las personas del sexo femenino que trabajan con él. Los compañeros le entregan flores a las compañeras. Es una costumbre muy hermosa en los Estados Unidos que se dice con flores colombianas. El bandido de las FARC, el tal Catatumbo, avaló una estafadora de carros. La hizo reconocer como miembro de las FARC cuando es simplemente una amiga de él. ¿Cuántos de esos casos hay? ¿Cuántos y cuántos y cuántos? ¿Cuántos son de verdad los guerrilleros de las FARC que entregaron sus armas y cuántos son simplemente los amigos y las amantes y los compañeros y los parientes de estos bandidos como Catatumbo? Se posesionó el nuevo fiscal. No hemos tenido expectativas positivas de un fiscal general de la nación que no es un criminalista. La fiscalía es el corazón del derecho criminal en Colombia y nos parece que para eso debe haber un criminalista. Que otros no lo han sido, no lo han sido. Equivocaciones y equivocaciones que se han pagado y se han pagado caro. Pero este no tiene ni idea de derecho penal y pone de vicefiscal a otro que tampoco tiene idea de derecho penal y mucho menos de derecho criminal. La criminalística es una parte del derecho penal, por si alguno no lo sabe, y entonces ahora sale con una propuesta dirigida a él mismo, al contralor y al procurador para que no intenten carreras presidenciales desde sus cargos. De manera que él, muy generoso, dice: yo podría ser candidato a la presidencia de la República, pero desde ahora renuncio a esa expectativa. Por Dios, señor fiscal, no pierda el sentido de las proporciones, no las pierda tampoco con el contralor. Y esa es una pedrada al ojo de Filipo. Eso es contra el procurador Carrillo, quien contestó diciendo que él no está aspirando. Pero eso en la posición de un fiscal. ¿Dónde está la política criminal? ¿Dónde está la política carcelaria? ¿Dónde está la capacidad real de la Fiscalía para perseguir el delito? ¿Y qué delitos se van a perseguir y cómo? El
presidente de la República le dijo: busque a los culpables del crimen atroz de Álvaro Gómez Hurtado. Y entonces, ¿y los crímenes que se están cometiendo? Claro que le anticipo, si usted de verdad hace la investigación en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, se va a encontrar unas sorpresas muy desagradables y muy peligrosas, las que todos conocemos. A propósito de Álvaro Gómez Hurtado, mil gracias a la concejal de Bogotá que nos regaló una colección bellísima que contiene en 5 volúmenes la vida y la obra de Álvaro Gómez Hurtado. Dirigido todo por un gran periodista a quien entrevistamos acá en La Hora de la Verdad, una colección preciosa que les invitamos a comprar como un tesoro, la vida y la obra de Álvaro Gómez Hurtado, en 5 volúmenes. Provida le pide a la Corte Constitucional que no legisle. No es mucho pedirle a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está hecha para defender la Constitución y para interpretarla, no para dictar normas. ¿Qué es eso que está viendo a ver cómo deja finalmente el aborto? Y si lo extiende y si lo reduce, eso le pertenece al Congreso de la República. Las leyes en Colombia las dicta el Congreso de la República, señores de la Corte Constitucional. Por si no lo sabían, se lo hacemos saber. Si no pasaron ustedes por una cátedra de Derecho Constitucional y no han abierto nunca un libro de Derecho Constitucional, lo que ocurre con varios de ustedes, les decimos que en Colombia hay división de poderes y que hacer las leyes le corresponde al Congreso de la República. En esta materia, en la del aborto, como en todas las materias, ustedes no pueden legislar a propósito de sus famosos fallos modulados, un invento que se hicieron para dar golpes de Estado cada vez que les da la gana. Bueno, es hora de que nos preguntemos qué pasó con los megacolegios y qué con los contratos de Montealegre en la Fiscalía y con sus embajadas. ¿Y qué pasó con la Universidad de Montealegre? Preguntas que hacemos de vez en cuando. Presentamos derechos de petición ante la Fiscalía. La Fiscalía no cumple la ley. Tiene la obligación de decirnos cómo se cumplieron ciertos contratos. Uno de ellos con quien era presidente del Consejo de Estado y después pasó a ser contratista de la Fiscalía, después de apoyar al fiscal en su famoso periodo personal, uno de los mayores absurdos que se han presentado nunca en el derecho colombiano. El caso de la finca de los San Clemente, ellos simplemente son víctimas de un hecho que hay que revisar con cuidado, y es que los bandidos narcotraficantes están a las puertas de Bogotá y se meten donde se puedan meter, y se metieron en una parte enmontada de una finca que resultó ser de la familia San Clemente, una familia intachable, y no sabíamos, no teníamos noticia de que Fernando San Clemente era embajador en Uruguay. Pero ¿qué tiene que ver él con esto? Víctimas de un proceso muy preocupante, y es que los bandidos están en las goteras de Bogotá produciendo la cocaína. Dice María Fernanda Cabal, con quien hablaremos hoy, que Duque tiene a Uribe y no lo usa porque lo satanizaron. Estamos de acuerdo en lo primero. No le pregunta nada al presidente Álvaro Uribe Vélez, que muchas cosas tendría para enseñarle, pero no por la razón que usted dice, por otras más poderosas. Media tonelada de cocaína de Colombia tiene repercusiones en Bulgaria. Los Juegos Olímpicos y el coronavirus. Ya se canceló una importantísima reunión internacional en Barcelona. ¿Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos? ¿Se pueden celebrar en estas circunstancias? El padre de Rú ante la ONU. Falta voluntad política para cumplir con el acuerdo de paz. No, padre. Ese acuerdo de paz que usted ayudó a hacer tras de bambalinas es un desastre. La entrega del país a los bandidos que están tan cerca de su corazón, padre de Rú. Y al que le falta voluntad,
No es al gobierno nacional que la ha tenido en extremo, en exceso. Le falta voluntad a esos bandidos a quienes usted les puede decir al oído que cumplan algo de aquello a lo que se comprometieron. La petición de Colombia a Guaidó para que extradite a la señora Merlano, esto es realmente un oso internacional. Pero bueno, dejemos las cosas de ese tamaño por ahora. La informalidad en Colombia, 47.6. De los que trabajan en Colombia, prácticamente la mitad trabajan informalmente, es decir, en el rebusque. Esto sí es un tema nacional. Este sí es un problema social de hondas raíces. Y esto sí hay que combatirlo, y aquí sí se tienen que reunir todas las fuerzas, y eso no se consigue sino a través de desarrollo. Hay que desarrollar el país. En español, Pablo Iglesias dice que hay que garantizarle un ingreso mínimo a todos los hogares. Magnífico, magnífico. Póngale un sueldo a todos. ¿Y de dónde sale el dinero? Deja entrever que con más impuestos que todo el mundo contribuya a ese propósito. La felicidad, el estado de bienestar suministrado por el Estado. ¿De dónde sale el dinero? Ese es el gran problema. Si hubiera dinero para todo, que lloviera del cielo, como llovía el maná en el desierto de los israelitas en su peregrinación, pues uno utiliza ese maná y lo reparte entre todos. Maravilloso. La economía no es así, por desventura. El presidente Trump destina $3.800 millones más del Pentágono para construir su muro. Hay guerra en Siria, señores. Turquía ataca a los sirios bombardean los sitios donde están las tropas turcas. Ahí va a estallar una nueva guerra. El fiscal de los Estados Unidos, William Barr, se queja de presiones de Trump. No va a dar su brazo a torcer. Venezuela denuncia a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional tras del ladrón bufón. Se robaron el país, se robaron y destruyeron y acabaron con su industria petrolera, acabaron con todo su aparato productivo y ahora denuncian a los Estados Unidos porque es el culpable del hambre que hay en Venezuela por cuenta de las presiones y de las sanciones que los Estados Unidos le impone por lo que ya se robaron, señora Reaza. Lula da Silva elogia al Papa Francisco. Bueno, personas que tienen similitudes entienden muy fácilmente las afinidades selectivas. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un hombre muy especial en la historia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, Thomas de Cranmer. Murió en la hoguera. ¿Cómo vivió? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Alejandro Fernández interpreta esta bella canción y Sergio Gel nos cuenta con qué abre la mañana. Doctor Londoño, muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Pues la mañana abre con el país en paro armado
y bajo amenaza terrorista del ELN. Esto en medio de una situación que sinceramente en lo personal no recuerdo se haya presentado en años o en décadas. ¿Un paro armado a nivel nacional? Bueno, aquí tenemos en este momento un paro armado en Colombia que durará 72 horas y que tiene a las autoridades en máxima alerta y respondiendo desde hace 2 días a ataques que empezaron a presentarse en zonas del país en donde el ELN, una organización narcoterrorista, tiene influencia. En la tarde de ayer el terrorismo activó un carrobomba en Puerto Rondón, en Arauca, que por fortuna no dejó víctimas, y anoche una facción del ELN hostigó con ráfagas de fusil la estación de policía de Fortul, también en el departamento de Arauca, departamento en el que el terrorismo no ahorró esfuerzos para buscar intimidar a periodistas como Wilfer Moreno, que osadamente entrevistó a uno de esos cabecillas del ELN, quien aprovechó la entrevista para declararlo como objetivo militar. Escuchen ustedes. Los que no se someten a nuestra política, a nuestras órdenes, inmediatamente son declarados objetivo militar. O sea, ¿quiere que yo deje de dar noticias porque ustedes están ordenando que tengo que dejar de dar noticias? Pues sencillamente, compañero, si ustedes no se someten a nuestras órdenes... No, yo no voy a dejar a la comunidad sin información de una cosa que ustedes tienen que... No, o sea, yo le respeto el tema que ustedes tienen político. Listo. Dejemos que sea así como usted diga. A partir de este momento, Wilmer, queda declarado objetivo militar y tiene una hora para que se salga del departamento por su tipo de rebeldía y negativismo a nuestro llamado. Pues eran esas las amenazas que recibía al aire en directo el periodista Wilfer Moreno en el departamento de Arauca, y era la situación que se presentaba precisamente en la tarde de ayer, una tarde sacudida por el terrorismo en ese departamento. Pero de Arauca tenemos que volver la mirada también hacia Bogotá, porque no puede ser coincidencia que horas antes de que comenzara el paro armado del ELN en todo el país, el vandalismo de los encapuchados sembrara el caos de nuevo en la capital del país, destrozando como una plaga todo a su paso. Ayer, en pleno centro financiero de Bogotá, en la calle 72, los encapuchados destrozaron una sede del Banco de la Vivienda y colapsaron no solo esa vía arterial, la calle 72, sino también otras importantes vías como la calle 26, esto en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde a propósito se registraron varias explosiones. Y también se presentaron desmanes sobre la avenida NQS y un corte del tráfico que pues afectó por supuesto la movilidad en esa avenida, mientras que la alcaldesa Claudia Nayibe López aplicaba su lento protocolo de diálogo y de mamitas con unos encapuchados que lo único que querían era sembrar el caos, y lo decimos y lo reiteramos, esto en antelación al paro armado del ELN que ha empezado hace ya 25 minutos en todo el país. Por supuesto, estaremos muy pendientes del desarrollo de ese paro armado y advertimos que aquí estamos trabajando y aquí seguiremos trabajando, como esperamos que gran parte del país lo haga, a pesar de las amenazas de las organizaciones terroristas que pretenden doblegar a toda Colombia. Firmes con Colombia, firmes con su gobierno, firme con su ejército, con su policía, a defendernos, pero dejemos de estarnos defendiendo y pasemos a la ofensiva. Ya es hora. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, viajó a La Haya y denunció a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad debido a las sanciones económicas impuestas a su país. Para la descarada tiranía venezolana, las sanciones de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la población civil de ese país que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación. En una rueda de prensa, el ministro de Relaciones de la dictadura venezolana manifestó que Maduro ha estado frente de esta tarea, que el documento entregado en la Corte es un hecho histórico y tiene datos estadísticos y hechos que reflejan los efectos de las sanciones en la población venezolana. Además, dijo que tiene esperanza que la justicia detenga la locura de Estados Unidos contra todos los pueblos que son sujetos de medidas restrictivas unilaterales.
Pero las descaradas declaraciones no quedaron ahí, pues el canciller puso como ejemplo las sanciones que el país norteamericano ha puesto a la industria petrolera venezolana y expresó que ellas han afectado al traslado de piezas, su reparación o a sus procesos de refinado. Y manifestó que esas sanciones son armas de destrucción masiva y todos los responsables están en la élite de los Estados Unidos. Según expertos, esta denuncia no tendría ningún tipo de efecto, pues Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero sí es una acción simbólica por parte del régimen venezolano y también lo hacen por temor a una eventual acción o represalia por parte de Estados Unidos. La tiranía de Venezuela, como siempre, lavándose las manos de sus delitos y culpando a Estados Unidos de su tragedia. Se les olvidó que ellos son los que asesinan a su pueblo, se les olvidó que se robaron el país, que destruyeron la industria petrolera, que destruyeron todo, que no dejaron ingresar ayuda humanitaria internacional y tienen a la gente muriéndose de hambre y sin medicinas. Y ahora lo que faltaba, hacen este tipo de actos. Los pájaros tirándoles a las escopetas. Nunca mejor viene ese refrán a cuento. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer se posesionó el nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, quien se desempeñó hasta hace muy poco como alto consejero para los derechos humanos y fue elegido por los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de más de 8 meses de interinidad en la Fiscalía. En su discurso dijo lo siguiente: haremos una fiscalía lejos de la justicia espectáculo. Pero en cambio de presentar una intervención solamente basado en las ideas que tendrá para desarrollar su tarea frente a la Fiscalía, dedicó también unas pequeñas líneas a la política al final de su discurso. Esto dijo: cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal General de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. Esta propuesta, que si bien resulta rara para un hombre como Barbosa, que llega a la Fiscalía General de la Nación, nos deja con la pregunta, y es: ¿qué tiene que ver la política criminal con las aspiraciones presidenciales de, no sé si él piensa que del procurador o del contralor o del mismo, no entendemos. Pero bueno, tanto el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, como el Contralor Felipe Córdoba le respondieron ayer en la tarde al señor fiscal. El Contralor Córdoba apoyó la propuesta y dijo que el único propósito de esos cargos tendría que ser la lucha contra la corrupción y no hacer política. A su turno, y por Twitter, como quien se siente aludido, le respondió en estos términos el señor Procurador General de la Nación. Abro comillas: no sé quién tenga aspiraciones presidenciales, no soy candidato a nada. Más bien invito al fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal contra la corrupción, conjuntamente con la Contraloría General. Cierro comillas. Esto fue lo que dijo el Procurador General. Pero en el fondo de todo esto estaba el discurso con sus 9 propuestas para trabajar como jefe de la Fiscalía, también que resultaron opacados por su apunte político. Entre esos 9 puntos están: mayor presencia en las regiones, guerra contra la corrupción, protección a los niños, protección a líderes sociales, entre otros asuntos. La otra sorpresa fue la designación que hizo el fiscal Barbosa de su vicefiscal, que será el señor Juan Francisco Espinosa, quien fue el hombre de confianza del exministro del gobierno Santos, Mauricio Cárdenas, que se dice lo trajo en febrero del 2017 para que fuera el director de la UIAF, la Unidad de Análisis e Información Financiera, pues recordemos que de esa entidad sacaron al director Luis Edmundo Suárez, quien había dejado un informe, oigan bien, de 56 páginas, en el que descubrió la telaraña de las FARC para lavar cerca de 10.000 millones de dólares a través de cooperativas, fundaciones, juntas de acción comunal y hasta iglesias. Lo que ha llamado la atención en esta nueva era de la Fiscalía es que ni el fiscal general de la Nación ni el vicefiscal son hombres dedicados al derecho penal o con estudios en el derecho penal. Pues el vicefiscal es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización en derecho contractual y también, dicen, tiene estudios en finanzas de la Universidad de los Andes. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, ya veremos cómo avanza la gestión tanto del doctor Barbosa como del doctor Espinosa en la Fiscalía General de la Nación, una fiscalía que trabajará desde los territorios, según las palabras del doctor Barbosa.
Desde los territorios, Dios nos libre. Dios nos libre. Que trabaje ya en ese búnker, que dirija la política criminal y que le ordene a los fiscales lo que le tiene que ordenar. Y cuando tenga que viajar, que viaje. Pero es que fiscalía desde los territorios. Líbranos, Dios. Ya nos quieren hacer presidencia desde los territorios, fiscalía desde los territorios, y quién cumple con sus deberes. ¿Y quién organiza un aparato gigantesco aparato como el de la Fiscalía? ¿Y quién da las órdenes pertinentes? ¿Y quién mueve los procesos esenciales? Uno desde Guainía no puede dirigir el proceso de Odebrecht. Pero además para eso está la descentralización estatal, doctor Fernando. Pues por ¿no? eso, pero claro. Y además tampoco puede dirigir la investigación sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado desde el departamento de Nariño. No. Bueno, pero en fin, son cosas que pasan. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, Sebastián Molano ganó nuevamente en el Tour Colombia. El corredor del equipo de Emiratos se impuso ayer en el embalaje final de la tercera etapa entre Paipa y Sogamoso con un recorrido de 177.7 kilómetros, marcando un tiempo de 3 horas 57 minutos. Nuevamente era una etapa apta para sprinters. Molano venció en el embalaje a Edwin Ávila y Álvaro Jodek, esta vez con un poco más de comodidad que la victoria del miércoles. En la clasificación general continúan los corredores del Education First liderando. El ecuatoriano Jonathan Caicedo en primer lugar, seguido por los colombianos Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, segundo y tercero respectivamente, con el mismo tiempo del líder. El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, ocupa el octavo lugar en la general a 46 segundos de Caicedo. Hoy cuarta etapa entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, de 168.4 kilómetros con 3 premios de montaña, 2 de cuarta categoría y al final, antes de la meta, 1 de tercera. El Tour llega a su final este domingo con la etapa reina entre Zipaquirá y el Alto del Verjón en las afueras de Bogotá. Antes pasarán por 3 puertos más, 2 de tercera y 1 de cuarta categoría. El Alto del Verjón es un premio de segunda categoría. Y mañana sábado, la penúltima etapa será entre Paipa y Zipaquirá, pasando por Tunja, Chocontá, Tocancipá, Chía y Cajicá. La última etapa, si es que hay cambios en la general, es la que definirá al campeón de esta tercera versión del Tour Colombia. Un evento que nos preguntamos, doctor Londoño, si tiene la autorización del ELN para estar recorriendo las carreteras de Boyacá y Cundinamarca. Bueno, vamos a ver pues si eso está permitido o no está permitido por estos salvajes del ELN, los que le dan a un periodista al aire la orden de salir del territorio en 1 hora, porque si no lo asesinan. Y es con ellos con los que hay que establecer diálogos. Y ellos son el alter ego del gobierno nacional para buscar cómo se compone este país. Pero por Dios, ¿qué mundo estamos viviendo? Y Sergio, de Mar, todos los compañeros de la mesa, Tatiana, estamos hablando del Catatumbo y de norte de Santander y de Arauca. ¿Y qué pasa con el Chocó? ¿Y qué pasa con el departamento de Nariño? Y con el departamento de Antioquia, doctor Fernando. Y con el departamento de Antioquia. Ayer en el Bajo Cauca asesinaron 4 campesinos. Sí, señor. En el Putumayo hay el reporte también de una masacre de varias personas, se dice entre 5 y 6 personas. ¿De cuándo? ¿De esta madrugada? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí. Bueno, esa es la paz. Esa es la paz y el presidente Duque dice que Colombia no se dejará vencer, pero la están venciendo. Señor presidente, nos están quitando el territorio. Señor presidente, hay que pasar a la ofensiva. Recuerde el departamento del Chocó. ¿Hace cuánto tiempo secuestraron a un candidato, no sé si era a una alcaldía o a un consejo del Partido Liberal en el Chocó? ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco volvieron a sacarlo al aire y a decir, por Dios, regrésenlo. Pasan los meses y no sucede nada. Y en Novita lo que pasa en Novita y en la zona de Río Sucio lo que pasa y estos señores se tomaron el país por cuenta de la cocaína y nadie ataca a la cocaína. Ya están en las goteras de Bogotá. En el Chocó, doctor Fernando, recordemos, se trata de un ex candidato a la alcaldía del Alto Baudó, Tulio Mosquera Asprilla. ¿Cuánto tiempo lleva secuestrado? Por quien solicitan la suma de 3.000 millones de pesos para dejarlo en libertad.
¿Cómo le parece? ¿Desde cuándo fue secuestrado? Desde el 24 de agosto por la guerrilla del ELN. Hágame el favor, hágame el favor. Y estamos pues en febrero, lleva esta tragedia 6 meses. Hacen lo que les da la gana, porque tienen recursos, porque tienen plata, porque no se organiza el punto vital de la seguridad del Estado como hay que organizarlo, la lucha contra el narcotráfico. Y ya están aquí en las goteras de Bogotá, ya se metieron a la finca, la familia San Clemente Molina, San Clemente Alzate. Pero por favor, gente intachable, están metidos aquí en Guaduas, fabricando cocaína. ¿Dónde más están? En las calles, según los informes de la Fiscalía que ha entregado el alcalde de Bogotá, la señora Claudia López, donde da cuenta de las células guerrilleras que estarían alimentando a los que llaman vándalos, que son terroristas encapuchados que dañan todo lo que ven a su paso. Muy bien. Y nos vamos a otro sitio del que se habla poco. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca, en la zona del Pacífico? El Pacífico está en manos de estos bandidos. Y no se les olvide que Buenaventura es el puerto más importante de Colombia y que por ahí sale gran parte de la carga que producen los colombianos y entra gran parte de lo que consumimos por Buenaventura. En un instante estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca, Milton Angulo. En un minuto. 6:38 minutos.